Aprender y lograr metas personales. 1. Necesidades, metas, toma de decisiones. ¿Cuál es la razón por la que estudias el bachillerato? Ampliar tus conocimientos. Con este enunciado se debe completar el párrafo. Veamos. Toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. Estas se pueden presentar en diferentes contextos. Este proceso nos permite alcanzar y disfrutar metas, examinar diferentes opciones y considerar las consecuencias inmediatas. Complete el enunciado seleccionando la opción. Las necesidades son la parte del proceso de crecimiento personal que responde a las preguntas: ¿qué pretendo? ¿Qué quiero aprender? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué formas de actuar, de pensar y de sentir voy a obtener como resultado de mis experiencias? ¿A dónde quiero llegar? Lee el siguiente texto, tomado del libro Aprender a Aprender de Michael, que habla sobre el ambiente de aprendizaje y responde lo que se pide más adelante. Es imprescindible que te prepares teóricamente para analizar las decisiones que otros toman porque, tal vez hasta ahora, otros piensan por ti, ven por ti, hablan por ti y deciden por ti. Que refrenes tu impulsividad, que no te dejes llevar por la primera acción que se te ocurra, que elijas entre varias alternativas antes de escoger un camino, que confrontes diversos puntos de vista, pues casi siempre un observador extraño puede ser más imparcial que tú mismo. De acuerdo con el texto anterior, ¿qué puntos debe tomar en cuenta una persona para hacer frente al medio ambiente de una manera adecuada? 1. Es indispensable aprender a diagnosticar la realidad en la cual te mueves, existes y vives. 2. Es impreciso que adquieras hábitos, actitudes y habilidades indispensables para una mejor toma de decisiones. 3. Antes de llegar a una toma de posición crítica, a una decisión concreta, trata de leer más allá de todas las líneas que construyan tu medio ambiente. 4. Tu introspección debe partir de una observación cargada de teoría. Nuestra respuesta es la 1 y la 2. Es indispensable aprender a diagnosticar la realidad en la cual te mueves, existes y vives. 2. Es impreciso que adquieras hábitos, actitudes y habilidades indispensables para una mejor toma de decisiones. 2. El bachillerato. Relaciona los tipos de características que deberás de cumplir como egresado del bachillerato de la columna izquierda, con sus definiciones de la columna derecha, según lo establece la SEP. Características, definiciones. Características son analítico, autónomo, crítico, sistemático. Veamos. Inciso A. Es la habilidad que le permite ser práctico y organizado, tanto en su tiempo de estudio como en la realización de sus trabajos escolares. B. Es la capacidad que se tiene por participar en actividades que buscan el bien de la comunidad, local o global, partiendo de la sustentabilidad.
C. Es la capacidad para pensar por sí mismos, tanto en lo intelectual como en lo cívico y moral, y tomar decisiones partiendo de estos pensamientos. D. Es la capacidad de crear hipótesis, partiendo de la observación, o resuelve problemas que impliquen la conjunción de diversos conocimientos. E. Es el compromiso que se tiene para defender la diversidad, relacionándose con respecto con otros y dándole un lugar primario al diálogo. F. Es la capacidad de observar los hechos contemporáneos con una conciencia de las raíces socioculturales, la relevancia de los hechos y de la dimensión histórica que representan. Nuestra respuesta es la 1 con la D. Veamos. Analítico es la capacidad de crear hipótesis, partiendo de la observación, o resuelve problemas que impliquen la conjunción de diversos conocimientos. 2 con C. Autónomo es la capacidad para pensar por sí mismos, tanto en lo intelectual como en lo cívico y moral, y tomar decisiones partiendo de estos pensamientos. 3 con F. Crítico es la capacidad de observar los hechos contemporáneos con una conciencia de las raíces socioculturales, la relevancia de los hechos y de la dimensión histórica que representan. 4 con A. Sistemático es la habilidad que le permite ser práctico y organizado, tanto en su tiempo de estudio como en la realización de sus trabajos escolares. 3. La reforma integral de la educación media superior. RIEMS. ¿En qué año se establece la obligatoriedad del Estado para brindar educación media superior en México? En el 2012. ¿En cuáles de las siguientes opciones están contempladas como objetivos para cumplirse con la entrada en vigor de la obligatoriedad de la educación media superior? 1. Facilitar los aprendizajes previos a la educación superior. 2. Consolidar la reforma integral de la educación media superior. 3. Formar profesionistas técnicos. 4. Formar aspirantes a estudios de educación superior. 5. Incrementar la matrícula aspirante a los estudios universitarios. Nuestra respuesta es la 1, 2 y 4. Facilitar los aprendizajes previos a la educación superior, consolidar la reforma integral de la educación media superior, formar aspirantes a estudios de educación superior. Diferencia entre información y conocimiento. Selecciona la opción que completa la oración. La información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento de la persona o sistema que recibe dicho mensaje. La representación de conocimiento se compone de redes y esquemas. ¿Cómo se le llama al tipo de conocimiento relativo donde las condiciones en las que la utilización de un procedimiento de aprendizaje está indicado? Intencional. Analiza las siguientes afirmaciones respecto a las diferencias entre información y conocimiento. Identifica las afirmaciones verdaderas. 1. El conocimiento puede ser público o privado y la información es un proceso personal que depende de cada individuo. 2. La información requiere filtrarse ya que no solo incluye conocimientos. En cambio, en el conocimiento se desecha la información que no le sirve a la persona. 3.
Para transmitir una información solo se requiere de un emisor y de un receptor. El conocimiento requiere de una persona, sujeto cognoscente, para ser adquirido. 4. El conocimiento por sí mismo no contribuye a la modernización de la sociedad. Quien lo hace es la información que se transmite por medio de la comunicación. 5. El conocimiento requiere de la información, pero la información no siempre transmite conocimientos, porque siempre se necesita de una persona, sujeto cognoscente. Nuestra respuesta es la 2, 3 y 5. 2. La información requiere filtrarse, ya que no solo incluye conocimientos. En cambio, en el conocimiento se desecha la información que no le sirve a la persona. 3. Para transmitir una información solo se requiere de un emisor y de un receptor. El conocimiento requiere de una persona, sujeto cognoscente, para ser adquirido. 5. El conocimiento requiere de la información, pero la información no siempre transmite conocimientos, porque siempre necesita de una persona, sujeto cognoscente. En los siguientes casos, clasifica si se trata de un ejemplo de información o de conocimiento. Caso A. Al aprender a leer, la persona tiene que conocer las letras, distinguir su pronunciación y luego unirlas para formar palabras y darle significado a las mismas. 1. El conjunto de letras forman palabras que tienen un significado de alguna acción. Señalan un nombre o una cualidad. 2. La combinación de palabras expresa un pensamiento. Caso B. La física demuestra que la fuerza es igual al producto de la masa del cuerpo por su aceleración. Se sabe que en la caída de los cuerpos la fuerza de atracción está relacionada con la aceleración de la gravedad. 3. En el caso de que caiga un cuerpo de determinada altura, la aceleración de la gravedad no cambia. Lo que puede variar es la masa. Por ejemplo, a menor masa será menor la fuerza que se adquiere al caer. Esto debe explicar por qué si una hormiga cae de una torre puede seguir moviéndose porque su masa es muy pequeña. 4. La fuerza se determina de la multiplicación de la masa por la aceleración. Nuestra respuesta es información 1 y 4 y conocimiento 2 y 3. Veamos, ¿qué es información y qué es conocimiento? Información es el conjunto de letras forman palabras que tienen un significado de alguna acción, señalan un nombre o una cualidad. 4. La fuerza se determina de la multiplicación de la masa por la aceleración. Conocimiento. La combinación de palabras expresa un pensamiento. La 3. En el caso de que caiga un cuerpo de determinada altura, la aceleración de la gravedad no cambia. Lo que puede variar es la masa. Por ejemplo, a menor masa será menor la fuerza que se adquiere al caer. Esto debe explicar por qué si una hormiga cae de una torre puede seguir moviéndose porque su masa es muy pequeña. Relacione el tipo de conocimiento de la columna izquierda con sus características de la columna derecha. Tipo de conocimiento: descriptivo, procedimiento, contextual. Características. Inciso A. Evalúa la importancia y relevancia de informaciones que constituyen una situación. B. Se utiliza de modo directo y repetitivo. C. Describe extensas relaciones de datos. D. Soluciona problemas a través de la elaboración de hipótesis y reglas de deducción. Nuestra respuesta es la 1 con la C. Veamos. Descriptivo.
Describe extensas relaciones de datos. 2 con B. Procedimiento. Se utiliza de modo directo y repetitivo. 3 con la A. Contextual. Evalúa la importancia y relevancia de informaciones que constituyen una situación. Un estudiante estudia la unidad 1 del módulo 1 y para ello consulta un conjunto de referencias. Lee un paquete de libros y visita varias direcciones de sitios de Internet. Se da cuenta de que ha reunido mucha información, datos, materiales de estudio y que, para estar seguro de su conocimiento, conviene que realice un resumen para ser capaz de explicar con sus palabras el objetivo de la unidad y sus implicaciones. De acuerdo con este texto, ¿qué se entiende por conocimiento? Manejo de la información asimilada. 5. Las inteligencias múltiples. ¿Cómo se le llama a la mezcla única de tipos de razonar y actuar frente a diversos estímulos que posee cada persona, como resultado de las habilidades, desafíos y experiencias y entrenamientos? Inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples de un modelo propuesto por Howard Gardner, en la que la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Howard Gardner. Completa la frase. Howard Gardner, creador del modelo de la teoría de las inteligencias múltiples, define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Selecciona de la siguiente lista cuáles tipos de inteligencia corresponden a los propuestos por la teoría de inteligencias múltiples. Tenemos 10. Nuestra respuesta es lógica matemática, musical, corporal cinéstica, interpersonal o social, lingüística. Veamos cuáles son las todas. 1. Componencial analítica. 2. Lógica matemática. 3. Musical. 4. Experiencial creativa. 5. Corporal sinestésica. 6. Emocional. 7. Interpersonal o social. 8. Contextual práctica. 9. Sentimental. 10. Lingüística. Lee con atención los siguientes ejemplos y señala a qué conceptos se refieren. 1. Un ingeniero necesita capacidad de interpretación espacial, pero también necesita habilidades lógicas y matemáticas para realizar cálculos, cualidades de relación interpersonal para representar sus proyectos, competencias corporal y kinestésica para poder dirigir la construcción, etc. 2. Einstein no es más ni menos listo que Pelé. Lo que ocurre es que sus cualidades intelectuales pertenecen a campos de conocimientos y habilidades diferentes. Inteligencias múltiples. 6. Estilos de aprendizaje. Analiza el siguiente párrafo. El desarrollo del módulo 1 se apoya en un conjunto de medios materiales, actividades y ayudas que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje que debes llevar a cabo. Por lo tanto, en el sistema abierto puede hacerse en forma individual y no es necesario que se trabaje siempre en el aula con grupos de estudiantes. ¿A qué se refiere el párrafo? A estilos de aprendizaje. 7. El estudio independiente. De las siguientes opciones, ¿cuáles son la parte del concepto estudio independiente? 1. Facultad de tomar decisiones. 2. Evitar tomar en cuenta las opiniones de otras personas. 3. Regularización del propio aprendizaje para aproximarlo a una determinada meta. 4.
Trabajar sin compañía. Nuestra respuesta es la 1 y la 3. Facultad de tomar decisiones. Regularización del propio aprendizaje para aproximarlo a una determinada meta. Selecciona de la siguiente lista de características de las modalidades en que se puede estudiar el bachillerato. Aquellas por las que elegiste la modalidad actual de estudio. 1. Flexibilidad en los horarios. 2. Clases programadas con hora y día. 3. Puedo elegir las fechas en que quiero presentar mis exámenes. 4. Asesoría personalizada con profesores para la revisión de todos los saberes. 5. Sin mínimos o máximos de tiempo para terminar la escuela. Nuestra respuesta es la 1, 3 y 5. Flexibilidad en los horarios. Puedo elegir las fechas en que quiero presentar mis exámenes. Sin mínimos o máximos de tiempo para terminar la escuela. Selecciona la opción que completa el siguiente enunciado. Cuando un estudiante toma la iniciativa de diagnosticar sus necesidades educativas, de elegir y proponer en práctica estrategias de estudio adecuadas y evaluar los resultados de sus procesos y productos, es decir, que asume la responsabilidad y compromiso de su propio proceso. Se dice que desarrolla un aprendizaje independiente. 7. Administración del tiempo y condiciones ideales para el estudio. ¿Cuáles de los siguientes puntos ayudan a convertir las actividades de administración del tiempo en herramientas que te acerquen a tus metas? 1. Planear regularmente. 2. Elegir un lugar adecuado para el estudio. 3. Elaborar lista de pendientes. 4. Usar calendarios mensuales y anuales. 5. Programar el tiempo libre. 6. Organizar apuntes por temas y subtemas. Nuestra respuesta es 1, 3, 4 y 5. 1. Planear regularmente. 3. Elaborar lista de pendientes. 4. Usar calendarios mensuales y anuales. 5. Programar el tiempo libre. Analiza los siguientes puntos relacionados con el uso del tiempo. 1. Programar las actividades, tanto diarias como semanales. 2. Dividir por partes iguales el tiempo para el estudio y para la diversión. 3. No dejar para más adelante el comienzo del estudio. 4. Aprovechar los ratos libres. 5. Anticipar los estudios respecto a su fecha límite. 6. Dedicar menos de 1 hora diaria al estudio. 7. Evitar incluir tiempo destinado a hobbies y esparcimiento. De los puntos propuestos, ¿cuáles describen parte de una correcta administración del tiempo? 1. Programar las actividades, tanto diarias como semanales. 3. No dejar para más adelante el comienzo del estudio. 4. Aprovechar los ratos libres. 5. Anticipar los estudios respecto a su fecha límite. ¿Cuáles de las siguientes condiciones que intervienen en el proceso de estudio se refieren a las condiciones externas? 1. Iluminación. 2. Espacio de trabajo. 3. Capacidades personales. 4. Niveles de ruido. 5. Estado de ánimo. Nuestra respuesta es 1. Iluminación. 2. Espacio de trabajo. 4. Niveles de ruido. 9. Los recursos didácticos. Lee y completa el enunciado. Materiales de apoyo. Materiales de apoyo como programas de estudio, guías, los manuales, los materiales de referencia, los tutoriales, los ejercicios, problemas, actividades, prácticas y aplicaciones y las autoevaluaciones pueden ser de gran ayuda para realizar un proceso de aprendizaje, porque ofrecen facilidades al estudiante para gestionar su aprendizaje, tener el autocontrol de sus actividades y desarrollar y ejercer su iniciativa personal.
Selecciona la opción que contiene correctamente uno de los dos nombres a elegir para cada una de las siguientes definiciones. A. Esclarece los objetivos de aprendizaje a lograr, sus condiciones de operación de los mismos y el nivel de exigencia o de realización esperado. Incluyen el contenido desglosado en unidades de aprendizaje referidos a los conocimientos o saberes, las habilidades, las actitudes o valores y las competencias por alcanzar. 2. Programas de estudio, autoevaluación. 3. Contienen información sobre los conocimientos formales por adquirir y que en los cursos tradicionales se proporcionan por los docentes a través de las clases. Las guías de información sobre estos materiales, incluyendo documentos, libros, textos, manuales, instructivos y sitios web. 4. Tutoriales, materiales de referencia. 5. Informan sobre características de trabajo a realizar y los procedimientos para realizarlos por medio de los pasos o etapas. Ofrecen información precisa de lo que se debe hacer y cómo se debe proceder para realizar algo. 6. Ejercicios y aplicaciones manuales. Nuestra respuesta es la 1. Programas de estudio. 2. Materiales de referencia. 3. Manuales. 1. Programas de estudio. Esclarece los objetivos de aprendizaje a lograr, sus condiciones de operación de los mismos y el nivel de exigencia o de realización esperado. Incluyen el contenido desglosado en unidades de aprendizaje referidos a los conocimientos o saberes, las habilidades, las actitudes o valores y las competencias por alcanzar. 2. Materiales de referencia. Programas de estudio, autoevaluaciones. 3. Manuales. 3. Contienen información sobre los conocimientos formales por adquirir y que en los cursos tradicionales se proporcionan por los docentes a través de las clases. Las guías informan sobre estos materiales, incluyendo documentos, libros, textos, manuales, instructivos y sitios web.